Saludos cordiales, mi nombre es Laura Catalina Salcedo Camargo y mi aportación para el foro va a girar en torno al texto de Fancy Castro Rubilar denominado Gestión Curricular, una nueva mirada sobre el currículo y la institución educativa. Mm, el motivo de la elección de este es porque coincido ampliamente con los planteamientos de la autora, sobre todo al concebir el currículo como el componente medular y esencial de la acción educativa y en el énfasis que hace de hablar de la importancia de hablar de gestión curricular dentro de las instituciones educativas. Ahora bien, eh, Castro empieza exponiendo y mostrándonos cómo en algún momento de la historia de las instituciones educativas se hablaba por un lado del componente administrativo y por el otro lado de lo relacionado con la gestión curricular. Lo cual empieza a cambiar o a modificarse cuando se empiezan a concebir las instituciones educativas como organizaciones mucho más complejas, en donde el currículo tenía que, digamos, atravesarlas totalmente, por un lado. Y también empieza a cambiar esta concepción como separatista, si se quiere, cuando se empieza a hablar de calidad educativa. Ese es como un poco el punto de partida que plantea Castro. En ese sentido, se comprendería la gestión curricular como un subconjunto, si se quiere, de la gestión educativa, en donde esta sería como lo macro y dentro de ella se incluiría a la gestión curricular, entendiendo así que la gestión educativa tiene que apelar a todos los ejercicios investigativos, administrativos, académicos y financieros que circundan la institución educativa. Eh, en ese sentido, la gestión curricular sería uno de sus componentes, casi, pero no es, digamos que un componente cualquiera, sino definitivamente es uno de los componentes primordiales dentro de esta gestión educativa. ¿Y qué implica la gestión curricular? Implica construir saberes teóricos y prácticos en torno a los actores de las instituciones, en torno a las prácticas, en torno a la organización de la misma institución y en torno al currículo también, obviamente. Eh, entonces, para hablar de gestión curricular, tenemos que hablar de dos aspectos fundamentales que también lo expone Castro, y es hablar por un lado del currículo y por el otro lado hablar de lo que implica la gestión como tal. Me quiero centrar sobre todo y en este primer momento en lo que implica hablar de currículo y hacer un recuento también con base en lo que plantea Castro en su artículo de cuáles han sido esas concepciones del currículo que se han venido dando, pero más allá de eso, de cuál es la concepción de currículo sobre la que tenemos que hablar para hablar de gestión curricular, que me parece en definitiva, pues lo fundamental y de donde debe partir todo, porque no podemos hablar de gestión curricular si no entramos antes a reflexionar sobre qué es el currículo y de qué hablamos cuando hablamos de currículo un poco. Entonces, la gestión curricular se vincula directamente con la toma de decisión en torno a qué aprender, cómo aprenderlo y cuándo aprenderlo, que directamente se va a vincular con lo que es en sí el currículo. ¿Qué es el currículo? Pues se debe entender primero que el currículo debe atender a dos aspectos fundamentales. Por un lado, a las circunstancias sociales e históricas que atraviesan la enseñanza, los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por el otro lado, debe atender también a la misma cultura institucional, ¿sí? Es decir, el currículo debe ser contextualizado, no puede ser un elemento aislado que solo se encargue de disciplinas específicas, ¿sí? Sino que por el contrario
tiene que ver con las prácticas sociales como tal, ¿sí? Y en este punto Castro cita a algunos autores como Paulo Freire, 1972, quien dice que toda práctica educativa supone un concepto del hombre y del mundo, ¿sí? Es decir, el currículo no es un concepto en realidad, sino es una construcción cultural. Es una construcción que tiene que tener en cuenta a los sujetos que interactúan y actúan dentro de la institución educativa. No es algo que digamos que va como en paralelo en realidad y que organiza toda la práctica educativa, sino que es algo que emerge de la misma práctica educativa un poco. Eh, y creo que aquí hay, digamos que es un punto importante para hacer reflexiones. Dice Castro que hay muchos docentes que entran a la praxis educativa sin ni siquiera haberse tomado el tiempo de hacer la reflexión, y no por culpa de los docentes, sino porque no es un espacio que se dé en las instituciones educativas. Y creo que un poco dentro del área educativa, sí es importante hacer ese pare o como ese alto en el camino para hablar de qué entendemos por currículo y cuál es la importancia en realidad del currículo dentro de nuestra misma práctica educativa. Dice Castro que esto requiere centrar la práctica educativa o ponerle el foco, ponerle la atención en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en una gestión de aprendizaje, lo llama ella en realidad. Pero justamente una gestión sentada en el aprendizaje, es decir, en cómo aprenden los estudiantes y en cuáles son sus procesos, los procesos que se van dando, más que una gestión centrada en el proceso de la enseñanza, que es lo que también muchas veces se da en las instituciones educativas, y es qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar, pero olvidando o dejando un poco de lado qué van a aprender, cómo lo van a aprender, quiénes lo van a aprender y de qué manera aprenden los que aprenden también, ¿no? Y eso tiene que ver, creo yo, y de pronto también es como lo que infiero del texto de Castro, de descontextualizar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. No todo el mundo aprende de las mismas maneras, no todo el mundo aprende en las mismas circunstancias, y en ese sentido creo que la gestión del currículo tiene que girar en torno allí. ¿Sí? En torno a los contextos, a las necesidades particulares de quienes aprenden y de qué queremos definitivamente lograr en las instituciones educativas, de cuáles son nuestros objetivos a la hora de que el otro aprenda y de qué queremos que aprenda y cómo queremos que lo aprenda. Respecto a la segunda pregunta, quisiera iniciar haciendo como una pequeña contextualización de los tres documentos por los que se indaga: lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias y derechos básicos de aprendizaje. Lo primero a decir es que el más antiguo de los tres son los lineamientos curriculares emitidos en 1998, posterior a la publicación de la Ley General de Educación de 1994, Ley 115. Más adelante se emiten los estándares básicos de competencia en el 2006, y finalmente se publican los derechos básicos de aprendizaje entre el 2015 y el 2017. Según tengo entendido, estos últimos todavía no se han publicado en su totalidad y se ha llegado hasta ciertas áreas, hasta ciertos grados. Ahora bien, los lineamientos curriculares de 1998 son un compendio, digamos, de una fundamentación pedagógica de las diferentes disciplinas emitido por el Ministerio de Educación Nacional y está estipulado por áreas del conocimiento. Digamos que su objetivo último es mostrar cómo plasmar los contenidos para las distintas disciplinas y pues en distintos grados de la educación básica, primaria, secundaria y media. Por su lado, los estándares de competencias
lo que plantean es, pues por un lado, el concepto de competencias, entendido como un saber hacer dentro de determinado contexto, y por el otro es un criterio de una medida común que ubica procesos a desarrollar por parte de los estudiantes para solucionar determinados problemas o para actuar más bien en determinadas situaciones, en situaciones ideales, digamos. Su objetivo último, pues, es dar respuesta a ciertas pruebas estandarizadas, como la prueba del ICFES, o bueno, como las pruebas que se hacen también en grados terceros, quintos y novenos. Ahora bien, los derechos básicos de aprendizaje explicitan mucho más los aprendizajes en cada grado y en cada curso. De hecho, cuando uno los consulta, hay incluso ideas didácticas de cómo llevar el aula X o Y aprendizaje. Mm, y son estos tres documentos, en realidad, pues los que rigen en gran parte los currículos dentro de las instituciones educativas, de educación básica y media. Y creo que tienen que ver mucho con la calidad educativa en cuanto a que son los que enmarcan en sí, pues los currículos y los aprendizajes que se dan en los diferentes grados. Mm, tengo algunas, digamos, algunas diferencias en torno a estos tres documentos. La primera, y por eso también hice énfasis en sus años de publicaciones, tiene que ver con que siento que por lo menos lo que refiere a los lineamientos curriculares están ya algo obsoletos, que creo que más de 10 años sin actualizar este documento, pues definitivamente va a influir en la calidad educativa y en lo cambiante de los contextos, ¿no? O sea, no teníamos las mismas instituciones educativas en 1998, ni los mismos recursos, ni las mismas circunstancias, y creo que esa actualización al menos debería pensarse, ¿no? No, pues digamos como muy también desde el empirismo lo planteo. Y por otro lado, en cuanto a los estándares, me hace ruido la misma palabra estándar. Yo creo que en lo educativo es difícil hablar de estándar y mucho más en un contexto como el colombiano, en donde las instituciones educativas son, cada una es un universo distinto, en un contexto determinado, con unas capacidades eh, instaladas determinadas, con unos actores específicos. Y en ese sentido creo que hablar de estandarizar no funciona. Yo creo que tendríamos que hablar de problematizar, de reflexionar, de construir en conjunto, pero sí siento que construir unos estándares y más con el único fin de hacer unas pruebas estandarizadas, eh, no sé, creo que es algo que en realidad toca replantear y que definitivamente sí o sí es un derrotero que tenemos que dar para poder hablar de calidad educativa y para poder hablar de qué queremos lograr en las instituciones educativas y cuál es nuestro objetivo común, pues por lo menos en lo que tiene que ver con educación básica y media.